Familia querida, que el Señor les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, Dios de vivos. ¿Alguna vez te has preguntado dónde pasarás la eternidad? La Biblia dice que Dios es espíritu y que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto significa que el verdadero ser está dentro de nosotros, que este cuerpo no es más que una especie de vehículo en el cual se conduce nuestro hombre interior. La pregunta sobre la resurrección es una pregunta muy importante. Tú puedes equivocarte sobre el avión en el que te subes y tal vez iba para una ciudad, Boston, y terminas en Chicago. Y entonces tú sabes que, bueno, tienes que corregir, pero la Biblia dice, está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, no hay vuelta atrás. Así que es muy importante que conozcamos sobre este tema que se llama la resurrección, que es el que abordamos en esta mañana. La lectura está en Lucas 20, del 27 al 40, y nos dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y el tercero, en fin, los 7 la tomaron y ninguno dejó descendencia. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Lo primero es recordar que los saduceos no creían en la resurrección. Y estaban hablando con Jesús, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué respuesta le daría Jesús? ¿Y tú crees en la resurrección? Ellos entonces le presentan un caso bien hipotético y real, donde dice que 7 hermanos estuvieron tratando de que una mujer tenga hijos y como entonces se murieron todos, que con quién se va ella a casar en el cielo. La respuesta de Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Tome nota de lo que dijo el Señor. Él dice: los que sean tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección. Es decir, no todos van a la resurrección de los vivos. Vamos a leer dentro de un momentito unas citas bíblicas que nos explican que hay 2 resurrecciones. Una que se produce cuando viene el rapto de la iglesia y estos se reúnen con los que están vivos, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero y recibiremos al Señor en el aire y estaremos allí siempre con Él. Y entonces empieza el milenio. Es decir, si una persona se muere hoy que no conoce a Cristo, su alma va directo al infierno y se queda allí hasta que después que pase el milenio, y entonces esa persona resucita y luego es lanzado al horno de fuego. El sistema de justicia celestial se parece al de los hombres. Cuando un hombre comete un crimen, no lo mandan de una vez, por ejemplo, a la cárcel permanente, digamos la Victoria, como hay aquí. Lo mandan primero a lo que le llaman una cárcel preventiva. Es un preso preventivo. Es una cárcel, pero preventivo. Por ejemplo, acá en la ciudad de Santo Domingo está lo que le llaman la cárcel de Ciudad Nueva. Ahí están los presos preventivos. Ahora, cuando ya te condenan, entonces te mandan a Najayo. A veces, como no hay buenas cárceles preventivas, lo ponen en la misma cárcel, pero su calidad es distinta, es un preso preventivo. El infierno es algo parecido, pero cuando tú sales de ahí, ya tú vas a tu cárcel eterna, señores. Por eso es que la Biblia dice que la juventud es vanidad. Hay gente que creen que su juventud, mi amor, los años de los teenagers, por ejemplo, van desde el 13 hasta el 19, pocos años. Los años de la vejez son más que los años de la juventud.
Y hay gente que quieren llevarse el mundo por delante. Y ya están viejitos los pobres y tú lo ves que se empatan un pedazo para hacer creer. Pero el ADN ya dice, no, mijo, ya tú tienes 70 años, 80 años, ya para dónde tú vas. Ya ve pensando, no ve que tiene cana en la cabeza. Ve pensando dónde vas a pasar la eternidad. Ve haciendo obras y ve arrepintiéndote para que no pases tu eternidad junto a Satanás y sus demonios. El infierno no es juego. Y esta gente que no cree en la resurrección, Jesús se lo explica claramente. Le dice, allá en la resurrección los hombres ni se van a casar porque van a ser como los ángeles, ya van a ser eternos. ¿Usted entendió bien esto? Y luego le explica. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Mire, yo le voy a leer algunas citas y tal vez otras se las voy a dejar de tarea para que usted conozca sobre la resurrección. La primera está en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Se la voy a leer. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duerman, es decir, de los que mueren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Eso es, si a usted se le murió un ser querido y esa persona se fue con Cristo, la Biblia dice, no te entristezca. Y el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ven? Los muertos en Cristo resucitarán primero, los otros no resucitan todavía. Estos son un primer grupo, a lo que Jesús dijo, los que tengan, los que sean por dignos de ser llamados. Y también Apocalipsis habla de que luego del rapto va a haber una gran cena que dice, dichosos los que se han llamado a la cena, a la boda del Cordero. ¿Ok? Y entonces el 16 dice, el 17 dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Es decir, en la primera venida, el del rapto, el Señor ni llega a la tierra, Él se queda en las nubes. Como cuando un novio se va a casar, que el esposo le trae la novia a mitad del camino y el novio la recibe y termina de marchar al altar. Así el Espíritu Santo toma a la novia, la iglesia, y la lleva a un lugar entre el cielo y la tierra. Y allí está el novio junto con su corte celestial, todos los ángeles que han descendido. Y allí se presenta la marcha nupcial hasta el cielo. Y dice la Biblia en el Salmo 24, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Aleluya. Y luego usted lee también en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6 y dice, vi trono y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Usted ve que claramente lo dice Apocalipsis, dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Lo ve como lo dice Apocalipsis? Hay una primera resurrección y dice, bienaventurado y santo el que esté ahí, porque para el cielo derechito que va. ¿Ok? Eso es en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Esa gente se van y pasan los 1000 años con Cristo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Luego del milenio, de los 1000 años con Cristo, si usted sigue leyendo en Apocalipsis 20, en el capítulo 11, entonces dice, luego que pasan los 1000 años, y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, delante del cual, estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 14, delante del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ve?
y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ven? Y la Biblia dice eso, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Usted ve? Es demasiado claro la Biblia. Le voy a dar otra cita más. Está en Salmo 16, del 10 al 11. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo le voy a dejar de tarea para que usted lea en su casa, Primera de Corintios, capítulo 15, del 12 al 58. Son varios versículos, por eso no lo voy a leer en este devocional. Le voy a leer solo algunos muy rápidamente. El versículo 12 dice, por ejemplo, Primera de Corintios 15, 12. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no es resurrección de muertos? Porque si no es resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe, dice Pablo, ¿verdad? Dice el verso 20, más ahora Cristo resucitó de los muertos como primicia. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la vida, es decir, Jesucristo. Y aquí Pablo, me estoy saltando, nos vamos al verso 35. Pablo pregunta, pero dirán algunos, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Qué cuerpo van a tener? Y Pablo responde, necio, lo que tú siembras no se vivifica si primero no muere. Y lo que tú siembras no es lo que nace. Por ejemplo, si tú nace una mata de maíz, un grano de maíz, ¿qué es lo que nace? Un grano de maíz, no, nace una mata de maíz. Y entonces Pablo dice lo mismo. Dice el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Y Pablo explica, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Él explica que como Adán era un hombre y la descendencia de Adán pecaminosa siguió siendo pecaminosa, dice, así la descendencia de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo resucitó? Que era como un ángel también, él tenía un cuerpo diferente al cuerpo de los hombres. Y entonces Pablo hace otra pregunta y explica. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de hombre y otra la carne de los animales y otra la de las aves y otra la de los peces. Y asimismo hay cuerpo terrenal y cuerpo celestial. ¿Usted entendió bien eso? Usted lo lee despacio. Dice, tú no ves que la carne de chivo y la carne del ser humano es diferente y las dos son carne. Y la carne de pez y la carne del ave son diferentes. Asimismo, hay cuerpo terrenal para habitar en este reino. Y hay cuerpo celestial para, aleluya, oh gloria, un cuerpo como el de los ángeles, como las estrellas del cielo. Y entonces concluye Pablo diciendo en el verso 52, he aquí les doy un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nunca olvides la enseñanza que se te ha dado hoy. Pablo dice, no todos moriremos, pero en un momentum, la palabra momentum que usa Pablo en griego, quiere decir una milésima de segundo, menos que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el rapto de la iglesia. Y cuando te vengas a dar cuenta, vas a ver que tu cuerpo resplandece como las estrellas del firmamento, como dice Daniel, a perpetua eternidad. Que el Señor te permita estar en el rapto de la iglesia en los bienaventurados. Que el Señor te permita estar en la resurrección. Como dicen los judíos en el saludo de Año Nuevo, en vez de decir felicidades, ellos dicen que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y asimismo quiero concluir este devocional diciéndote que tu nombre y el de tus familiares estén escritos en el libro de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.